Ser minero. Es la siempre alegre y hasta un punto jovial sintonía que antecede siempre nuestro saludo a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, muy bien, Checho. Bueno, seguimos hablando de este sector que despierta pasiones, ¿no? La minería, estamos adentrándonos en este mundo, en este apasionante mundo de tu mano, te damos las gracias, y conociendo pues a gente que bien lo conoce y que en cierto modo ayuda, ¿no?, a que se sustente, ¿no? Y hoy vamos a hablar vamos a abrir un epígrafe, ¿no?, hablando de instituciones mineras, ¿no? Sí, porque bueno, yo creo que tenemos que hablar también de instituciones que no son propiamente empresas. Vinculamos mucho la minería, lógicamente, a las empresas mineras, pero hay una serie de instituciones alrededor de la minería que son fundamentales para el desarrollo del sector minero. Y una de ellas, pues lógicamente es la que vamos a ver hoy, que si te parece te lo digo, es la denominada Escuela de Minas de León, ¿no? Es decir, nuestra facultad de la universidad, que se encarga de formar a los ingenieros, a los técnicos, que el día de mañana van a tener una labor importantísima en el mundo de la mina. Porque bueno, no hay que olvidar que la llegada de los técnicos a las minas, la llegada de los ingenieros, de los topógrafos, de todos los técnicos a las minas, pues supuso por un lado una mejora en la productividad, lógicamente, claro, pero también una mejora en la seguridad. O sea, fue un cambio fundamental en las minas. Y la culpa, entre comillas, de todos estos aspectos, pues la tienen las escuelas de minas, y entre ellas la de León, una de las más importantes de España, que lleva ya en la provincia pues 70 años. Entonces me parecía que era un buen momento para echar la vista atrás y hablar de la Escuela de Minas. Desde luego, pues vamos a saludar a su director, que nos está escuchando ya, Jorge Blanes. Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días, Chichu. Bueno, enhorabuena, 70 años, se dice pronto. ¿En qué salud le cogemos ahora mismo a la Escuela de Minas de León? Pues yo creo que en una salud óptima, y además en un momento casi diría que dulce. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, pues celebramos el 70 aniversario pues prácticamente con un lavado de cara importante. No sé si sabrás que estrenamos ubicación en el campus de Vegazana. Sí. Entonces, bueno, está supuesto no solamente un cambio de mentalidad, que también, lógicamente, hemos aprovechado el traslado para modernizar todas las instalaciones y todos los laboratorios. Por eso te decía lo del momento dulce. Uh-huh. Bueno, o sea, que podemos pensar que ha sido un cambio para mejor, entonces, porque yo lo digo sí, porque te trajo cola en su momento, ¿eh? Bueno, ya sabes que todo lo relacionado con la minería y concretamente con la Escuela de Minas es un tema que siempre está en el candelero. Ya. Pero yo creo que los cambios hay que quedarse con lo positivo, y los cambios nos obligan lógicamente a cambiar, a adaptarse a los cambios, a las situaciones nuevas, y no hay mejor modo que cambiándonos la ropa, con lo cual este es un buen momento para ello. Bueno, está bien, desde luego, el tomarse las cosas en plan positivo, ¿no? Dentro de lo que ha sido una medida para optimizar los recursos, ¿no? Un plan de recorte y de ahorro de la propia universidad. ¿Qué tal, por cierto, las cifras de matriculación de este año, el volumen de alumnado? Al fin y al cabo, esa es la cantera que da razón de ser, ¿no? La propia Escuela de Minas. ¿Qué tal estamos este año, Jorge? Pues este año estamos muy bien. Este año, además, coincide también con que es el primer año que implantamos una doble titulación. Uh-huh. Ahora aquí tenemos en la escuela dos grados relacionados con la minería, que es el grado de Ingeniería Minera y el grado de Ingeniería de la Energía. Y este año, por primera vez, sacamos un título doble, en el cual los alumnos, en lugar de cursar 4 años, cursan 5 años y salen con la doble titulación, Ingeniero en Minas y Ingeniero en Energía. Esto, que por cierto es la primera titulación doble que se imparte en la Universidad de León, ha supuesto un importante aliciente, y el número de matrículas ha incrementado bastante. Ahora tenemos en primero un total de 80 alumnos de nuevo ingreso, uh-huh, que supone un aumento importante con respecto a cifras de años anteriores. Uh-huh. Jorge, perdona, Chechu, que le voy a preguntar a Jorge una cosa. Roberto. Respecto a eso que hablas de la doble titulación, yo creo que también es conveniente, Jorge, que expliques, pues a los oyentes que quizás tienen y tenemos todavía esa mentalidad de que el ingeniero de minas es solamente aquel señor que se mete a la mina de carbón a dirigir uh-huh, los trabajos, sino que expliques que es mucho más, ¿no? Que tiene muchas salidas, que tienes una carrera con unas perspectivas, bastante amplias.
Sí, pues gracias, Roberto. Aprovecho y agradezco la intervención en ese sentido. Es cierto que la minería del carbón ha sido, lógicamente, toda la formación de nuestros ingenieros de minas en estos últimos años, en estos últimos 50 años, ha estado vinculada con la minería del carbón, como no podía ser de otra manera. Pero la minería es muchísimo más, es decir, no solamente hablando de la propia minería extractiva, no solamente tenemos que hablar del carbón, ahora hay que hablar de otros temas que están muy en boga, ¿no? Como por ejemplo el fracking, por ejemplo, el tema de explotación de hidrocarburos en reservas no convencionales, campos de abono perfectamente válidos para cualquier ingeniero de minas. Pero es que además ahora nos encontramos también con esta otra faceta, que es la de la energía. Cuando hablamos de la faceta de la energía dentro de un ingeniero de minas, por supuesto hablamos de la faceta de la explotación de los recursos energéticos. Aquí hablamos desde cualquier tipo de explotación energética, no solamente de energías convencionales, sino de energías renovables. Es decir, hablamos de unos ámbitos de colocación muy buenos. La prueba está en que el índice de paro entre nuestros titulados, no solamente en nuestra escuela, sino hablo de ingenieros de minas en España, es muy baja. Es cierto que a nivel nacional las colocaciones no son muy buenas, pero a nivel de internacional la demanda de ingenieros de minas es altísima. Yo creo que, es una de las ingenierías más demandadas en la actualidad. Yo recuerdo en la búsqueda, ¿no?, de esos nuevos yacimientos, de esas nuevas vías de colocación de estos profesionales, recuerdo que, por ejemplo, se ha acudido a ellos, ¿no?, en alguna ocasión en proyectos de construcción de líneas de metro. Recuerdo haber escuchado algún caso de ese tipo, incluso haber hablado también con profesionales, ingenieros de minas, cuyos conocimientos se aprovechaban, pues fíjate, para una cosa tan singular como lo que es la conservación, el mantenimiento, ¿no?, de la cimentación de restos arqueológicos egipcios, fíjate, pero claro, se acumulan una serie de conocimientos que tienen luego múltiples aplicaciones, entiendo yo, ¿no? Muchísimos. Sin ir más lejos, si me permites el inciso, nosotros tenemos ahora en funcionamiento unos cursos de adaptación a grado, en los cuales es una herramienta, digamos, para actualizar a los antiguos ingenieros técnicos a los nuevos títulos de grado, es unos estudios de actualización, digamos. Y esto nos viene muy bien porque no solamente nosotros, digamos, que ponemos en actualidad los conocimientos de muchos profesionales que llevan ejerciendo su labor hace muchos años, sino que ellos también nos aportan su visión profesional de estos últimos años. Claro. Y, por ejemplo, te puedo decir que tenemos antiguos alumnos nuestros que ahora están trabajando, muchos de ellos, por ejemplo, en el metro de Shanghái. En el metro de Shanghái, curiosamente, hay alumnos de la Escuela de Minas realizando las tareas de la ingeniería de la zona. Y ni que hablar de muchísimas infraestructuras que se están realizando, sobre todo en temas de obra civil, de ferrocarriles, temas de presas, túneles, efectivamente, voladuras, de explosivos, sistemas de canalización de agua, todo eso son campo de trabajo propio de los ingenieros de minas. Y Jorge, echando un poco la vista atrás y haciendo historia, ¿cuánto ha cambiado lo que vosotros enseñáis en la escuela en estos 70 años? ¿Y qué más o menos puede conservarse? No sé, si es que hay algo, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Ha cambiado sobre todo, yo diría, los medios. Los medios, lógicamente, han cambiado mucho porque antes era la típica pizarra y profesor, y ahora lo comentábamos precisamente el otro día, que en una reunión que tenemos con el vicerrector y con el rector de la universidad, lo que se proporciona sobre todo es la formación. Es decir, nuestros alumnos no solamente están limitados a nuestra provincia, hay que pensar que ahora que el mundo global en el que nos movemos, tenemos que buscar alumnado exterior, con lo cual las nuevas herramientas de formación a distancia están adquiriendo un papel cada vez más relevante. Quiero decir que por un lado ha cambiado la tecnología, es decir, la metodología para poder impartir estas clases, que ahora buscamos incluso una docencia más a distancia, favorecida con la herramienta de Internet. Y en cuanto al contenido, el contenido ha tenido que adaptarse forzosamente, partiendo de una base común, como hemos hablado, que es y se mantiene todavía, que es la parte extractiva del carbón, pero bueno, que ya estos últimos 10 años ya se ha abandonado en función de otras disciplinas en las cuales se trata sobre todo de temas de minería metalúrgica, de temas de algo de más de hidrocarburos. Se ha tenido que adaptar, es decir, lógicamente no son los mismos planes de estudio que hace 70 años, gracias a Dios. Bueno, Roberto, tendrás también más preguntas para Jorge, ¿cómo no? Sí, en relación a lo que dices, ¿no?, lógicamente de la importante diversificación que tiene la profesión, y a pesar de eso, ¿estás notando que exista, aunque los alumnos yo creo que lo conocen, ¿no?, y por eso están allí, pero estás notando que exista una desmotivación en función de cómo está ahora mismo el sector minero, que los alumnos estén desmotivados, que se les vea que igual creen que se han equivocado, que igual... Yo, Roberto, sí veo la desmotivación, pero no por el tema de la minería, veo una desmotivación un poco más generalizada, más generalizada en cuanto a la colocación general de nuestros jóvenes, no en tanto al sector minero. Más bien al contrario, yo casi creo que en el sector minero, aunque exista un desconocimiento, después los chicos cuando entran aquí, que es cierto que probablemente hay otras titulaciones con más reclamo o más atractivo de marketing,
Y quizá la titulación de los ingenieros de minas sea un poco más desconocida, pero es cierto que cuando los chicos entran aquí, al poco tiempo ven el gran potencial de la carrera que han escogido. Yo lo primero que les digo a los chicos en la jornada de bienvenida es enhorabuena por la decisión que habéis tomado, porque es una decisión que les va a marcar el futuro, pero además un futuro que va a ser muy rico, es decir, con unas tareas, unos trabajos cambiantes y además con un enriquecimiento personal muy importante. ¿Y la proporción hombre-mujer? ¿Cómo está ahora mismo? Pues actualmente es bastante elevada. Actualmente yo diría que estamos hablando de un 60%, pues algo más, 65% hombres y un 35% mujeres. Pero va implantándose cada vez más, y vienen pisando fuerte las mujeres, o sea que cuidado. Oye, me pregunto yo, Jorge, sobre cuáles han podido ser, bueno, sin necesidad tampoco de entrar, ¿no?, en mucho detalle técnico, pero los grandes hitos, las grandes aportaciones de la ingeniería de minas, pues a la explotación, ¿no?, de las minas de carbón y que, en cierto modo, pueden haber definido, ¿no?, un antes y un después o haber marcado determinadas épocas, cómo se ha ido progresando en ese sentido, en qué punto nos encontramos ahora y bueno, qué es lo próximo, qué es lo que estáis trabajando y qué es lo próximo que está por venir. Bueno, pues algo que había señalado anteriormente, es decir, aquí ha habido una doble faceta. La entrada de los ingenieros en la mina ha supuesto no solamente una mejora en la explotación, es decir, aprovechando mejor los propios recursos por la utilización de una mejor maquinaria y de unos equipos cada vez más perfeccionados, sino otra faceta que es muy importante y que no hay que olvidar es en el tema de la seguridad. Es decir, lógicamente el tema de la seguridad minera ha sido algo que se estudia desde el primer día de la carrera y con lo cual después la aplicación práctica es inmediata. En ese sentido, decir que, bueno, nosotros, la minería de carbón, como bien dices, su futuro es incierto, pero aquí tenemos una experiencia de 70 años, experiencia que muchos países están demandando. Por ejemplo, recientemente tuvimos una visita de profesores de Mozambique que están interesadísimos en establecer relaciones con nosotros y captar alumnos nuestros para trabajar allí en sus explotaciones porque desconocen, ellos no tienen Claro, una cosa que me sorprendió es decir, vamos a ver, ustedes tienen ahí una riqueza importante, ¿qué necesidades, qué les podemos aportar? Y claro, la respuesta fue muy clara, el conocimiento. Es decir, ustedes aquí en España, concretamente en León, tenemos una antigüedad de unos conocimientos de 70 años de conocimiento práctico, que ellos estarían interesadísimos en poderlo aplicar en el día a día en sus explotaciones. Y es en lo que se va a sustanciar, no lo digo porque el pasado martes estuvimos aquí el rector y nos habló de esos proyectos, ¿no?, que están empezando a tomar forma de colaboración de esta escuela, la Escuela de Minas, ¿no?, con universidades de Angola, de Mozambique y de Portugal, si no recuerdo mal, ¿no? Es en lo que se está trabajando, precisamente porque podemos decir que tenemos una escuela de minas puntera. Pero sin ninguna duda, es decir, y prueba de que es puntera, comentar también de que este año, este curso, hemos arrancado con el posgrado en Ingeniería Minera y somos los primeros, junto con Manresa, que proponemos este curso, este tipo de estudios. Es decir, otras escuelas más antiguas, como puede ser, por ejemplo, la Escuela de Madrid, que sin duda es muchísimo más antigua, tiene que esperar todavía al año que viene la implantación de los títulos de posgrado en minería. Es decir, en ese sentido nosotros estamos totalmente a la vanguardia. Y por lo que comentabas, efectivamente estamos tratando a través del rectorado, estamos realizando contactos con el Instituto Politécnico de Bragança para ofertar también una doble titulación a combinación con ellos, porque ellos tienen una ingeniería civil muy potente, pero no tienen ningún tipo de formación minera. Entonces estamos pensando en la posibilidad de ofertar un título doble compartido con ellos, de modo que nuestros titulados tuvieran, por un lado, las competencias del ingeniero de minas, nuestras, y sus competencias de ingeniería civil. ¿Por qué? Perfectamente está claro, para dar el salto a los países de habla hispana y de habla portuguesa. Es decir, ahí hablamos de toda Sudamérica y gran parte de África. Angola y Mozambique, sobre todo. Bueno, pues aquí, verdad, es que al final todo se repite, ¿no? Porque realmente estamos volviendo a los orígenes, porque los grandes ingenieros de minas hace 70, 80, 100 años eran muy respetados, se movían de un país a otro, de una parte del país, dentro del país a otra mina importante, o sea, habrían explotaciones, eran gente muy muy avanzada, con las ideas muy claras, que igual salían a Francia, salían a Inglaterra o iban al norte de Portugal o donde fuera. Entonces, bueno, pues aunque luego se centraron cada uno, un poco en las cuencas, pero sí que hubo siempre esa mentalidad de apertura y de compartir conocimientos y bueno. Se repiten un poco los ciclos, ¿no, Roberto? Sí, efectivamente. Sí, porque además, hombre, Jorge tiene una responsabilidad muy importante, ¿no? Porque hereda un poco ahí esa escuela de minas, ¿no? Con donde se formó a ingenieros tan importantes, ¿no? Porque la figura de ingeniero de minas siempre es una figura muy respetada, muy, de su saber, ¿no? Dependía la vida de miles de personas. Entonces, bueno, pues siempre ha sido una figura, sobre todo en la provincia de León, pues muy respetada
respetada y de mucho calado. Entonces, bueno, me imagino que siga siendo así, que seguirá siendo por mucho tiempo. Lo intentaremos. Y sobre los progresos tecnológicos en torno a los que hablaba, no sé, ¿cuáles son los retos mayores a los cuales se enfrenta la ingeniería de minas? Aquello que, pues, en fin, no se os termina de quitar de la cabeza, a ver cómo lo resolvéis. Bueno, puedo entender uno que la seguridad laboral será primordial, incluso aunque sea muy complicado, ¿no? Que en algún momento el factor de riesgo pueda reducirse a cero. Pero bueno, ¿cuáles son los principales retos que se plantean en vuestro campo? Desde el punto de vista, bueno, de la seguridad quizá y de lo que es la producción, ¿no? La eficacia también. Pues como comentaba antes, yo creo que ahora, en los próximos años, nos vamos a ver abocados sobre todo a trabajar y a poner en funcionamiento los temas de fracking y el tema del aprovechamiento de hidrocarburos en fuentes no convencionales. Es decir, todo lo que son, pues eso, arenas bituminosas, es decir, aprovechamiento de los hidrocarburos, tanto en gas como en forma líquida, de explotaciones no convencionales. Y ahí hay que poner en punto pues toda la tecnología, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista del retorno de las inversiones. Y yo creo que eso va a ser en los próximos años donde más va a canalizarse los esfuerzos tecnológicos. Tema controvertido, este del fracking. Muchísimo, y en el candelero. Bueno, como voz autorizada, no sé, ¿dónde te posicionas? Bueno, autorizada relativo, es decir, bueno, aquí lógicamente hay gente mucho más experta que yo en estos temas, y en el fracking pues es difícil decirlo. Lógicamente hay que, antes de poderlo aplicar masivamente, pues tendría que ser una tecnología segura. Que antes o después vamos a tener que recurrir a ella, no me cabe ninguna duda, pero claro, cuando estemos preparados. Es decir, no, ahí sí que tenemos que ser muy cautos y no podemos, la tecnología cuando esté preparada se utilizará, y con todas las cautelas y todas las medidas convenientes, eso por supuesto. Pero que está ahí y que antes o después es una reserva que vamos a tener que necesitar y tirar de ella, no me cabe ninguna duda. Bueno, Roberto, no sé si quieres hacer una última pregunta, ¿disponemos de tiempo para ello o algún comentario? Decirle que también tiene una responsabilidad muy importante, ¿no? La Escuela de Minas y los ingenieros en general, porque yo creo que buena parte del futuro del sector está en sus manos, ¿no? En que sepan lo que dice Jorge, ¿no? Innovar e introducir nuevos métodos, que la minería sea más productiva, que sea más eficaz, que al final estemos a esos niveles, ¿no? Que parece que el mercado tan exigente nos está pidiendo. Bueno, pues buena parte está en manos de los ingenieros. Yo creo que al final la minería será lo que gracias a ellos sea, un poco por ahí. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues interesantísimo, gracias. Por supuesto, celebramos junto con la Escuela de Minas esos 70 años ya de andadura y el hecho, además, sobre todo, de que llegue a esos 70 años en una excelente salud, como nos dice su director, Jorge Blanes. Muchísimas gracias y un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo. Y gracias también a Roberto Fernández, director del Museo Minero y de la Siderurgia de Saber. Un fuerte abrazo, Roberto, hasta la próxima. Hasta el próximo lunes.